Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a este capítulo nuevo. Quiero decirles que a lo largo de mi vida he tenido el privilegio de escuchar muchísimas historias. De todas ellas he aprendido, muchas de ellas me han sorprendido y también las conservo en mi alma, en mi corazón y aquí para procurar no olvidarlas nunca. Pero una de las historias que más ha marcado mi vida, porque nunca pensé encontrarla, es justamente la que estamos a punto de escuchar. Estaba yo en una sesión, en un foro, y pensé que escucharía una plática más desde la academia, pero no fue así. Lo que escuché es una vivencia personal que salió del corazón y de la generosidad y el sufrimiento de un hombre extraordinario, que hoy es mi amigo, que bendigo su amistad y le agradezco, y hoy está aquí con nosotros. Querido Rodrigo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Josefina. Sabes cuánto te quiero y te admiro. Y yo a ti, es un honor poder compartir este espacio contigo, ¿no? Ya anhelaba que se diera este espacio. Estamos haciendo este ejercicio, sobre todo a la luz hoy del uso de las redes sociales. Hoy nos encontramos con niñas, niños que a partir de los 7, 8 años de edad empiezan a consumir pornografía. Y no es necesariamente porque la busquen, es porque de pronto se meten a una plataforma, ponen una palabra que es normal a esa edad y van a empezar a ver videos con contenido sexual, o se los van a topar, o un amigo se los va a enseñar. Y ya empezamos, o tenemos una epidemia realmente en el mundo, y México no es la excepción, de consumo de pornografía a partir de los 8 años de edad. Y junto con ello, como lo sabes, querido Rodrigo, somos el primer país del planeta que produce contenidos pornográficos. Así de que tenerte aquí es no solamente un privilegio, sino agradezco siempre la generosidad de tu testimonio, de tu valentía y de cómo tu testimonio de vida hoy nos va a ayudar y va a seguir ayudando a miles de seres humanos. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Me encantaría que para quienes nos acompañan en este espacio nos cuentes quién eres, acerca de tu vida y cómo llegamos hoy a este día. Muchas gracias, Josefina. Y en la esperanza de que pueda servir compartir esta historia para muchas familias. Actualmente soy presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, y soy director también de México Vivo, de Fundación México Vivo, que trabajamos en salud sexual y educación sexual. Yo comencé en este camino hace 21 años, y lo que nos vincula con el tema que hablamos hoy, yo de pequeño, uno de mis abuelos tenía una colección de pornografía, no en Google, en videocassettes. Como era en aquella época, pues, claro. Y literal, a los 6 años un día me robé, porque yo estaba acostumbrado a tomar películas para verlas en mi casa, y literal tomé una vez uno de esos videos, descubrí una película pornográfica. A esa edad no entiendes, o sea, es algo que nunca has visto, y como va acompañado de ese secrecía, tampoco sabes con quién hablar. Seguro. Y poco a poco se fue convirtiendo en una conducta el ir a casa del abuelo e intercambiar el videocassette que tenía por uno nuevo. Nunca me di cuenta en qué momento, no te puedo decir que mi caso fue de adicción, porque no hay un diagnóstico médico que haya hecho una adicción, pero te puedo decir yo que el consumo que tuve desde los 6 años hasta los 40, aproximadamente fue un consumo no sano. Así lo defino yo hoy día. Claro. Se volvió un hábito en mi vida, a veces ni siquiera por una estimulación sexual misma, sino ya el hábito de ver. Y hace 6 años, justamente en una terapia que comienzo, mi terapeuta me dice, tenemos un problema de consumo que te está afectando aparte. Y lo pude trabajar en terapia. Afortunadamente tengo los recursos por lo que me dedico a especialistas que pudieron acompañarme en todo el proceso. ¿Cuántos años estuviste, digamos, en este desintoxicación? No, en este consumo intenso 34 años. 34 años. ¿Y hubo algún momento que dijiste, lo quiero dejar? No. O sea, nunca tuviste esa como sensación. Porque aparte de algo que no hablas con nadie. Claro. O sea, siempre es en secreto. Es que es súper silencioso. Digo, con los compañeros de la escuela sí, ¿no? De que, oye, yo tengo esta película, claro, yo esta revista, este intercambio
natural. Oye, querido Rodrigo, pero aparte antes era la videocasetera y después ahora se convirtió en el celular. Entonces, como escuchaba recientemente a una persona que sí se considera adicto a la pornografía, decía, es tal vez la adicción más silenciosa, porque el alcohol, pues lo ves, el tabaco, la droga, te das cuenta, pero la pornografía te encierras en una habitación con tu teléfono y listo, se acabó el asunto. Es silencioso para los demás, no para ti. Claro, porque todas esas imágenes, nuestro cerebro las conserva. Tú hablabas del recuerdo y el estar llenando tu mente de esas imágenes todos los días, que genera una sobreexcitación de entrada, Claro. arriba de lo natural, aumenta el deseo de las prácticas sexuales también, y una serie de trastornos que hoy ya hemos podido estudiar, no es mi caso, en la población, Claro. tiene consecuencias muy graves de la distorsión de la realidad y la fantasía, la ficción, porque uno espera vivir lo que estás viendo en la pantalla. Seguro, seguro. Más cuando lo ves tan chiquito, o sea, que crees que eso es lo normal, y cuando eres chiquito imitas aparte. Y eso genera hábitos conductuales también en las relaciones sexuales. Hay demasiada violencia en el consumo de pornografía, o sea, en lo que se ve en la pornografía. Hay muchísima violencia hoy día. No fue mi caso. Yo cuando era infante, pues era esta pornografía de los 80s, 90s, que realmente era muy distinto a lo que vemos hoy en línea. Lo que vemos hoy en día, Josefina, es alarmante, porque son estas grandes plataformas de pornografía. Uno, hay que entender que es un negocio. Pues ellos buscan hacer dinero y el dinero lo hacen a través de tener más consumidores. Y esos consumidores los hacen a través de cómo te presentan el contenido para que te vuelvas adicto. ¿Y esto cómo lo hacen? Este sentimiento de no me quiero perder un contenido mantiene a los jóvenes. El promedio, de acuerdo a las estadísticas, es que pasan al menos 1 hora al día nuestros jóvenes entre 15 y 24 años. Viendo pornografía. Consumiendo en línea. Entonces tenemos por un lado la afectación que hay en tu concepción de la sexualidad, completamente distorsionada. Sin duda. De la fantasía. O sea, aquí no hay afectividad, no hay amor, hay cosificación. Aparte de leyendo recientemente, ahora que hemos estado estudiando mucho más sobre este consumo y epidemia de pornografía, vemos cómo lo que hoy se ve en las redes sociales, que tiene un acceso directo, pues son violaciones multitudinarias, es un maltrato y una violencia terrible contra las mujeres, un narcisismo de los hombres, es decir, son contenidos que, como tú bien decías, digo, la pornografía siempre ha sido la pornografía, pero que hoy, actualmente, tiene matices y tiene una gravedad totalmente diferente. Totalmente, y de proporciones que no dimensionábamos. Al día de hoy, el último estudio que hicimos en FEMES, a los 12 años, el 80% de adolescentes ya consumen. ¿Y ya consumes al menos 1 hora al día? Sí. Ok. O alguna vez. O alguna vez. Pero ya a los 12 años, el 80% de nuestras niñas, los 12 años somos una niña. Seguro. Entonces, hay esta distorsión, pero aparte hay una distorsión de cómo percibes tu cuerpo. Porque la gran mayoría no ve reflejado los cuerpos a lo que ven en la pantalla. Entonces, hay una distorsión también de cómo se sienten con su cuerpo. La parte de la afectividad. Es gravísima, la pornografía no tiene afectividad. Hay datos muy alarmantes, por ejemplo, que quisiera compartir contigo. Por supuesto. Y con la audiencia. Adelante. De todas las entrevistas de quien consume, el 23% asegura que cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí. Fíjate qué grave. Seguro. ¿Cuánto hemos trabajado por cambiar eso? O sea, el que la mujer pueda decir no y se respete. El que sea consensuado. Y ahora, entonces, la cuarta parte de jóvenes casi creen que la mujer finge. El 26% cree que cuando la mujer finge dolor, en realidad tiene placer. ¿Qué tal? Entonces, esto también subraya mucho que estamos viendo cada vez más violencia en las prácticas sexuales. El 35% asume de varones que la mujer fantasea con sometimiento sexual múltiple, lo que hablabas tú de las violaciones multitudinarias. Y el 30% usa la pornografía como su única fuente de información sexual. Fíjate, esto que acabas de señalar, yo lo hablo mucho con los papás y les digo, o ustedes les hablan de sexualidad, de su cuerpo, del afecto, del amor, de la responsabilidad que implica, de que somos seres únicos, irrepetibles, irreemplazables, o déjanos en manos de la pornografía para que la pornografía destruya su mente, su alma y sus relaciones, porque según, y tú que eres el experto nos enseñarás,
trastoca mucho la capacidad de poder construir relaciones sanas. De entrada con uno mismo. O sea, de entrada Seguro. tu relación contigo mismo, con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tu deseo, afectada. Y la relación con una pareja, indiscutiblemente, porque fíjate qué fuerte. El 69% quiere replicar lo que ve en la pantalla en su vida real. Claro. Y el 50% ya lo hizo sin consultar a su pareja sexual antes. Terrible. Ahí vemos esta imposición y esta imitación. Y algo que debemos de reflexionar mucho la población adulta es, México hoy en día es el 6º consumidor global de pornografía en el mundo. Y este hallazgo es muy importante mencionarlo porque quiere decir que los adultos en casa le están consumiendo. Claro. Y por eso no abrimos el tema en la mesa de la familia, como se debe hacer. Tú lo decías, muy importante. Mamás, papás, tutores, tenemos que acompañar a nuestras infancias en este tema. Hay que hablarlo porque va a llegar. El 20% de adolescentes refiere que los contenidos no los buscaron. Les apareció en un pop-up en la computadora o buscando alguna duda sobre sexualidad en los buscadores y los lleva directamente a pornografía. Entonces, tenemos que llegar antes que esos contenidos a nuestras niñas y niños para explicarles que existen, para explicar que detrás de esto hay muchas cadenas de trata. Porque digo, hay casos en que la pornografía es un entretenimiento entre adultos, para adultos, por consenso. Pero la gran mayoría de lo que hay en línea no es por explotación y trata. Son personas que contra su voluntad son parte de estas cadenas del crimen organizado y les obligan desde muy pequeñas aparte. Tú lo decías, somos el principal productor de pornografía de infantes en el mundo. Y a partir de ahí es toda esta gran industria invisible en la secrecía y que está matando a nuestras juventudes. ¿Y por qué digo está matando? Porque mata el romanticismo tan bello que podemos vivir en la adolescencia, en la juventud, la naturalidad del despertar sexual, porque aparte el despertar sexual es progresivo, ¿no? O sea, cuando tú eres adolescente, probablemente no necesitas tener coito, claro. vas descubriendo tu cuerpo, el contacto con otro cuerpo. Hay un proceso que aquí se va directo a un coito muy violento, como bien decía. ¿Por qué pasa esto? Hay que entender un poquito las raíces para poder empezar a sanar desde abajo. Pasa esto porque no hablamos de sexualidad en casa. No hablamos de sexualidad en casa porque nuestra generación no tuvimos educación sexual. Seguro. Entonces sentimos que no tenemos las armas para ir con nuestra hija e hijo a hablar de algo que yo no sé. Claro, sigue siendo un mito, un tabú, no, yo mejor no hablo de esto, que se lo expliquen en la escuela, que lea un libro, pero ahora sí que la escuela, perdón, pero la escuela no tiene la responsabilidad de lo que nos toca hacer primero en casa. Pero tienes razón, lo primero es, no lo hablamos en casa. Esos temas no se hablan y menos en la mesa, o sea, nunca se comparten. Y para hablarlo hay que educarnos la población adulta. Entonces creo que el primer paso es hay que educarnos en sexualidad, porque uno creería que la educación sexual es prevenir infecciones, embarazos y violencia, pero no, la educación integral en sexualidad, o lo que trabajamos con Naciones Unidas, es justamente este acompañamiento integral, hablar de afectividad, hablar de reproductividad. La planificación familiar es un tema urgente en nuestro país. ¿Cuántas criaturas nacen sin ser deseadas, esperadas, ni tener las condiciones óptimas de vida? Hay que hablar de planificación familiar, hay que hablar de cultura, hay que hablar de hábitos que se pueden desarrollar del cuidado de mi cuerpo. Los digo, y que el amor no es violencia. Yo lo insisto mucho cuando hablo con los jóvenes. Es que la pornografía es todo lo contrario al amor, al afecto, al respeto, al cariño, a la caricia que te hace sentir grande, que alguien está ahí contigo porque te ama. Es decir, es brutalmente violento. Las cifras que nos acabas de dar son espeluznantes. O sea, reproducir esa violencia es lo que más anhela más del 60%, y el 50% ya lo ha hecho sin pedirle consenso siquiera a su pareja. He podido dialogar sobre todo con mujeres jóvenes y las violencias sexuales que me platican, yo jamás las había escuchado en mi vida. No. Es decir, y estás hablando como hablan hoy en este lenguaje de niñas que fueron a la universidad, que estudiaron, que se prepararon y que sin embargo llegan a estas relaciones con esta, digamos, déficit emocional, y ellos evidentemente también lo hacen y más, pero sucede en todas partes y lo podemos tener en todas las familias. No sé si durante tus años de consumo de pornografía tú pudiste construir relaciones muy afectuosas, muy estables, o fue muy difícil para ti también. Fíjate que
Tuve de las dos, pero algo bien importante que quiero decir, no fui un niño descuidado. Claro, es O que sea, no tiene que ver con no eso, fue un niño que claro, estaba ahí en casa solito, ¿no? claro, Tuve una mamá súper presente que estaba con nosotros desde la comida, hacer la tarea. claro. Obviamente el niño mañoso se esperaba a las 12 de la noche que la mamá se dormía, se salía de la cama, iba por la videocasetera y lo veía. Pero fui un niño muy cuidado que me inculcaron muchísimos valores, respeto. En algún momento, porque no se acostumbraba, a los 15 años mi mamá me regaló un libro que decía ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿No? Como Ujú. diciendo, hijo, Aprende. aprende. Aquí está todo lo que tienes que saber. Y le agradezco infinito. Claro, De alguna manera eso inicia el camino al que me dedico hoy día. Pero mis relaciones, claro, siempre yo no sabía si debía hacer un primer movimiento sexual o afectivo. Pues ujú. sí hubo siempre ahí ese, Como ese esa dilema. nube oscura de no saber cómo tener relaciones mucho más sanas, y también mis conductas sexuales indiscutiblemente han cambiado. Hace un par de años conocí a Sharon Bissell. Ella es una activista en salud sexual y reproductiva, y ella es la que me introduce a este tema. Me dice, oye, Rodrigo, queremos hacer algo. Fue cuando coincidimos en el Senado, Seguro. justamente. Y me dice, queremos hacer algo porque la dimensión de esto no la está viendo nadie. Y además de que las consecuencias ya las estamos viendo hoy, porque las violaciones no bajan. O sea, ¿cómo te explicas Al que en este contrario. país, que cada vez tenemos más leyes de protección a la mujer, fiscalía, y no baja la Bueno, violencia? en la pandemia, la violencia sexual creció 150%. Y en la pandemia es cuando se detona el consumo adictivo de pornografía en línea también. Claro, En por el esta uso de las soledad, estar encerrado en pantallas. mi cuarto, no poder ir ver a la novia o a la amiga, ahí empieza. Justo ahí se detona en pandemia, que es por el tiempo que yo conozco esto. Y entonces me empiezo a documentar qué está pasando en otros países que ya están haciendo algo. Australia, por ejemplo, es de los primeros países en el mundo que hace una ley súper energética para censurar el acceso a los contenidos, no la libertad de expresión. Es, si la plataforma tiene un contenido para adultos, que la plataforma tenga todos los filtros para asegurarse que un adulto lo está consumiendo. Seguro. Y también integraron en la educación sexual curricular hablar de pornografía, que era un tema que no se hablaba. Entonces, hablarlo para que pueda haber un adulto orientando antes de que llegue a la vista de las y los niños. En Estados Unidos hubieron un par de casos exitosos también, y aquí en México, bueno, lo que hicimos en el Senado contigo, esta propuesta de ley que se hizo, porque en realidad la exposición a la pornografía atenta contra nuestras niñas, niños y adolescentes. Es un acto violento. El simple hecho de que lo vean es violencia contra su mente, contra su cuerpo, contra sus relaciones. Es urgente actuar. Creo que la población adulta somos la primera en responsabilizarnos. Hay que educarnos en educación sexual. Contamos ya hoy en día, afortunadamente, no es como cuando yo era joven, que por más que buscaras no había. Hoy en día México Vivo cuenta con plataformas de educación sexual respaldadas por la ONU, por la UNAM, por muchas instituciones muy serias, donde hay contenidos progresivos para todas las edades, para mamás, papás. Tenemos que educarnos, hay que hablar el tema, pero también creo que quienes tenemos a nuestro cuidado, niñas, niños y adolescentes, tenemos que ser muy firmes. Tenemos que ser muy firmes en el consumo de Internet. A ver, vamos a detenernos un poco en esto porque me he encontrado casos, por ejemplo, en primarias, de mamás que tienen niñas de 9, 10 años y me dicen, no puedo controlar que consume videojuegos y todo el fin de semana. Y entonces hay una parte de mí, sin intentar juzgar a nadie, que simplemente me hace reflexionar, es que no son amigos de sus hijos, son sus papás. Y siempre necesitamos límites de amor, autoridad, para no confundirnos, para no perdernos. Para eso existen las normas, para eso existen las leyes, y a los papás nos toca hacer esa tarea también. ¿Qué podrías compartirnos al respecto justo en este punto que estás empezando a abordar? Tienes toda la razón, Josefina, porque el amor, yo siempre he creído que el amor implica límites. Y de repente tenemos esta concepción muy machista, ¿Sí? en nuestra cultura, de que no, el amor es dejarte hacer lo que tú quieras, si eres hombre. Sí, Si eres claro. mujer, cambia la historia completamente, ¿no? Culturalmente. Entonces, yo creo que sí hay que tener límites. La tecnología también está preparada para tener los bloqueos y los candados. Entonces, la mayoría de papás dicen, ay, no tengo tiempo de aprenderlos. Hay que darnos el tiempo de aprender a poner todos esos filtros y candados en los dispositivos a los que nuestros hijos tienen contenido. Y hay que hablarlo. O sea, yo creo que no es una imposición de decir, te prohíbo ver pornografía. Sí, no Creo que hay que funciona más así. bien darle los argumentos. Los niños son personas pensantes
dar los argumentos y decirle, oye, hijita, este contenido, atrás de este contenido, están explotando a una mujer, están explotando a una niña. Lo que estás viendo te va a contaminar, te va a distorsionar, te va a hacer daño y por eso no quiero que en mi casa o que mi hija lo consuma. Y tener este diálogo del por qué. Yo creo que la mayoría de papás no se atreven, uno porque consumen y no tienen esta coherencia o congruencia de poder decir, yo como adulto lo consumo, entonces mejor lo silencio. Segundo, porque no tenemos las herramientas para hablar de sexualidad. Y aquí hay algo bien curioso, porque en México hablamos mucho de sexualidad. Ah, no, los chistes, los memes, los comentarios Los así de doble albures, sentido. Sí, claro. la prensa roja. Pero a la hora de hablar constructivamente de sexualidad, no, porque no tenemos las herramientas. Y esto se puede desarrollar, ¿no? Y tenemos muchos sesgos aparte. Pero si tenemos la herramienta, tenemos la educación, entonces yo puedo hablar ya con mis hijos, un diálogo rico y que entiendan que es por su salud y por su bien. Y es muy similar a lo que pasa con las adicciones. No puedes tú estar cuidando las sustancias, no puedes cuidar a tu hija y a tu hijo 24 horas, pero sí le puedes dar toda la información para que en el momento en que tome la decisión, que la tenga enfrente, pueda decir no, porque sabe el daño que le va a hacer. Y ese es un trabajo que hay que hacer, como tú bien decías, en la casa. La escuela puede acompañar, pero es un trabajo que tenemos que hacer en todos los hogares. Hace 10 años tuve la oportunidad de estar con un premio Nobel de la Paz, platicando, y le decía, ¿cómo abordarías? Ella es de Irán. Y decía, ¿cómo abordas el tema de la prevención del embarazo en una población como la mexicana? Y me decía, hablando de sexualidad en la cena, con toda la familia, con la misma naturalidad que hablamos del deporte, con esa naturalidad tendríamos que hablar. Desde la primera etapa, ¿no? Desde que tu hija o tu hijo empieza a hacer preguntas sobre órganos genitales, sobre por qué el cuerpo de la niña y el niño es diferente. Desde ahí son puertas valiosísimas para dar información que les dote de herramientas para tomar buenas decisiones. Fíjate que preguntando recientemente a una especialista en violencias contra mujeres adultas, me decía, Josefina, no las vas a poder entender si no te metes al mundo del consumo de pornografía. Porque gran parte de la violencia que hoy se está ejerciendo contra las mujeres por parte de sus parejas, digo, sigue habiendo esta violencia intrafamiliar que siempre ha habido del golpe, del ya sabes, todo esto que es totalmente reprobable y que es un delito. Pero hoy estas nuevas violencias se derivan fundamentalmente del consumo de pornografía. Y por eso también he ido mucho más a estudiar y a darme cuenta cómo es el consumo que ya están teniendo ahorita niñas, niños, adolescentes. Y ya en las secundarias te puedo decir que tenemos seguramente un buen número de adictas y adictos a la pornografía. ¿Qué hacer en estos casos, Rodrigo? Y solo para subrayar lo que comentabas ahorita, en Australia hicieron la investigación precisa porque de repente de un año a otro aumenta muchísimo el número de muertes por estrangulamiento. No me acuerdo si es 2019 o 20. Se ponen a investigar y resulta que los contenidos pornográficos más consumidos en el año previo era choking. Evidencia más clara que eso, de que vamos a imitar lo que vemos. Claro, ahí estaba. Y el choking, que puede ser una práctica sexualmente placentera sabiéndola hacer, cuando uno no la sabe hacer, pues asfixias a alguien y la matas, ¿no? Entonces, a ese grado es la claridad de cómo se imita y se replica lo que vemos en la pantalla de violencia. ¿Qué podemos hacer? Como país, yo creo que hay 3 grandes líneas de trabajo. La legislativa, hay muchísimo trabajo por hacer en materia de cómo bloquear estos contenidos para menores, cómo perseguir también los contenidos que involucran infantes. Ahí, esa es una tarea grandísima que tiene nuestro Estado. O sea, en cuanto hay un contenido pornográfico que implica un menor, deberíamos de poder la Policía Cibernética trazar quién lo produjo, quién lo está distribuyendo y tomar acción legal contra estas. Que haya consecuencias. Que haya consecuencias. Y por otro lado, en la parte educativa, tenemos ya desde 2023 con la nueva escuela mexicana, tenemos contenidos de educación sexual. Hay que integrar hablar de pornografía. Entonces, es uno de los problemas más grandes, probablemente más grande que el embarazo incluso. Sin duda. Entonces, hay que incluirlo en la currícula. Y hay otra grandísima, la Secretaría de Salud. ¿Qué estamos haciendo para mitigar a los millones de jóvenes que ya son afectados por este fenómeno? ¿Qué hacer cuando alguien dice, te está escuchando ahorita y dice, si yo soy un adicto a la pornografía o una adicta a la pornografía, ¿qué puedo hacer?
no quiero más, ya no quiero, por la razón que sea, pero ¿qué puedo hacer? Yo te diría, uno, que no estás sola y no estás solo. Habemos muchas instituciones. La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología congrega a 50 organizaciones en todo el país dedicadas para salud sexual, educación sexual, terapia sexual. Acércate a FEMES, a cualquiera de las organizaciones. Te vamos a brindar apoyo, te vamos a orientar. Es importante que entiendas que lo que estás viviendo no te pasa solo a ti, pasa a millones, lo viví yo también, y se puede transformar. Puedes recibir terapia, puedes recibir todo el apoyo para resarcirlo. Y esta es la parte de las líneas que te comentaba de lo que tendría que estar viendo la Secretaría de Salud también. ¿Qué servicios amigables para adolescentes tenemos? Donde pueda llegar una jovencita a decir, soy esto que me acabas de decir, Claro. soy adicta, llevo 2 años, tengo un consumo diario, me está afectando y necesito un apoyo. Y terapéuticamente hay, desde la terapia clínica, hay todas las herramientas para poder revertirlo. Vamos muy tarde. ¿Qué Vamos fue lo muy más tarde. difícil para ti para dejar de consumir? ¿En dónde estuvo, como digamos, ese paso de decir, ya lo logré, pero no estuvo fácil? En mi caso, no hubo un momento como tal. O sea, en cuanto empecé a ver yo toda la información, afortunadamente con todo el trabajo que tengo yo en educación sexual, Claro. las piezas se acomodaron muy rápido. O sea, en cuanto me dijeron, hay este problema, hay que atenderlo, eh, y de un día a otro. La verdad, yo creo que así es con la mayoría de adicciones, ¿no? O sea, uno pide ayuda y tener la voluntad para dejarlas. Creo Pero que tú dirías, al menos se requieren estas dos, aceptarlo, tener una red pedir de ayuda. ayuda, Sí. ¿no es cierto? Pedir ayuda es muy importante, pedir ayuda es de valientes. Hay que hacerlo y creo que lo que les acabas de decir es muy valioso. No son los únicos, no son las únicas. Hay muchos más y ellos lo saben, pero de pronto se sienten demasiado solas o solos en esta batalla. Y si no lo pueden hablar con sus padres, pues buscar a alguien Claro, como una lo que estás tía, un tío, planteando. una maestra, un maestro. Las redes de apoyo no siempre es con quien vivimos, Seguro. más en un país con tanta violencia intrafamiliar. Pero siempre, yo creo que todas las personas tenemos a quien acudir. Y hay instituciones también. Hay instituciones como México Vivo, como FEMES, en las que estamos con los brazos abiertos para apoyar y acompañar. Y me gustaría también no concluir sin dejar un mensaje muy positivo. Por favor. Desde mi experiencia. Soy un hombre adulto que disfruta su sexualidad, que la vive plenamente, que la vive sanamente hoy día a los 45 años. Y, y vivimos en un país en el que la mayoría padece la sexualidad, o por este efecto tan negativo de la pornografía, o porque nadie nos habló. La mitad de nuestro país casi porque la inició con violencia. Y de repente pareciera que estamos condenados a padecer un aspecto que biológicamente estamos construidas y construidos para disfrutar. Seguro, estamos diseñados para que sea placentero, para que sea algo que nos ayude, que nos complemente, que sea parte de disfrutar la vida, de sentir la vida, ¿no es cierto? Porque la sexualidad es el origen de la vida misma, ¿no? Sin si nos duda. vamos a ese aspecto ya Claro. esencial de la sexualidad. Ahí es donde se También es genera el la origen de vida, la vida, pero claro. nuestro poder creativo también, de reinventarnos, de identificarnos, de construir una identidad. Entonces, creo que estamos en un tiempo urgente. O sea, no hay tiempo que perder. Porque vamos tarde. Vamos muy tarde. Y recordemos que ya hay una generación ahorita que tiene 20 años, que tienen 7 años consumiendo. Y esos adultos ya, las prácticas que están teniendo, las relaciones que están teniendo, están completamente contaminadas. Entonces, sí vamos muy tarde. Tenemos el bono demográfico más grande de jóvenes en la historia de México, que se van a volver en adultos en un par de años. Seguro. Y tenemos que, antes de que hayan más consecuencias, intervenir. Y yo creo que ese es un trabajo de toda la sociedad. Es del gobierno, es de mamá y papá en casa, es de las abuelas y los abuelos, tías, tíos, hermanas, hermanos, quien tenemos la gran privilegio y oportunidad de estar cerca de una niña, un niño, un adolescente, saber que esta es información que puede salvar su vida. No debemos de perder la oportunidad de hablar de estos temas, de documentarnos y ojalá, siempre lo digo yo, porque luego cuando hablamos de sexualidad en un país como el nuestro que la padece tanto, hablamos de todo lo negativo, pero seguro. Siempre digo yo, imaginemos ese México en el que cada niña y niño pueda tener un desarrollo pleno, que pueda descubrir su sexualidad de una forma natural, sana, que la pueda compartir con quien elija, con quien ame,
en el momento que quiera, porque la historia de este país va a cambiar. ¿Y por qué lo digo que va a cambiar? Porque van a haber hogares deseados, van a haber familias unidas, libres de violencia. Puedes Parejas que dedicarte dialogan, a que se estudiar, comunican, que ¿no? ¿Cuántas seguro, niñas dejan la escuela por un embarazo? seguro. Te puedes dedicar a estudiar, puedes tener éxito, y ya que seas adulto, ya que tengas también los recursos económicos, porque tener un hijo cuesta dinero, y más darle una calidad de vida buena. No, sí, Entonces, ya que sí, tengas todo mucho eso, tiempo, mucha toma la decisión de ser responsabilidad. mamá y papá. No tengamos hijos por accidente, y a los que tenemos, cuidémoslos. Y hay un riesgo enorme hoy día, súper silencioso, al alcance de 3 clics, que es los contenidos pornográficos en línea que están destruyendo en gran medida, además de las conductas, y está medido, Josefina, o sea, hay daños en ansiedad, les genera culpa, les genera depresión, porque viven mucha frustración, ¿no? Claro. Todas sus prácticas sexuales, como no se parecen a lo que están viendo, genera una frustración también que se va cargando, y soledad, porque te empiezas a aislar. Te empiezas a aislar. Yo soy una persona muy afortunada que puedo contarlo y lo sobreviví. ¿Cuántas chicas y chicos estamos viendo los índices más altos en la historia de suicidio adolescente? Y Así eso habla de es. que estamos fallando la población adulta. Una niña, un niño de 14 años no tendría por qué querer quitarse la vida. No puedo más que coincidir contigo y cuando escucho estos testimonios, no solamente me afectan terriblemente en lo emocional, sino me voy pensando justamente qué nos toca hacer a nosotros para que eso deje de suceder, qué hemos dejado de hacer para que suceda y lo importante que es empezar en casa y empezar con cada una y cada uno de nosotros. No lo tuvimos, pero podemos aprender. Generalmente amamos como nos amaron a nosotros, pero podemos amar mejor si elegimos aprender y enseñarnos a amar mejor y enseñarle a nuestro cerebro y a todo nuestro ser a hacerlo de mejor manera. Y los niños, las niñas tienen derecho a esta vida sin esa violencia y lo tenemos a cualquier edad de nuestra vida. Morir justamente por reproducir lo que la pornografía está mostrando es solamente uno de las pues de los rasgos o de las tragedias de tantas otras que la pornografía está trayendo consigo. Así que este mensaje tuyo, que también es muy alentador de, aunque vamos tarde y ya tenemos mucho encima, es urgente y debemos hacerlo y podemos hacerlo, ¿no es cierto? Podemos. Me encantó esto que decías de podemos amarnos mejor. Nos tenemos que Estaba, aprender a amarnos mejor. estaba con un grupo de médicos capacitándoles en educación sexual. Les decía, nuestras juventudes tienen que aprender a amarse a sí mismos, ¿no? Sí, Y claro. pues los médicos, como personas de ciencia, dicen, ¿y cómo enseñas eso? ¿Cómo enseñas el libro amor viene? propio? ¿En qué libro viene? Y algo que yo he descubierto es que la educación sexual ayuda mucho. La educación sexual te ayuda mucho a descubrir ese camino de amor propio, porque te enseña a tomar decisiones en un acto de amor a ti mismo, ¿no? Y creo yo que hoy día la gran parte de nuestras niñas, niños, no han crecido en hogares con amor, Son muy o un amor invisibles, violento, como ¿sabes? mencionabas tú también. Me gustaría dejar este testimonio que escuché hace no más de 2 semanas de una niña de 9 añitos, y lo digo así porque son muy pocos. Y era tan frágil y levantó su mano y dijo, bueno, es que yo tengo un poliamor. Y le dije, ¿y tú quieres contarnos qué es un poliamor? ¿Cuál es tu poliamor? Y siendo una niña tan transparente, dijo, claro, yo generalmente me quedo muy sola en mi casa. Mi mamá me deja siempre la computadora prendida para que yo vea lo que quiera. Entonces yo tengo un amigo de 51 años y él siempre me pide acercarme a la pantalla, quitarme mi blusa, mi camiseta, pegarme a la pantalla y me acaricia. Y él es mi poliamor. Entonces yo tengo un poliamor. A los 9 años de edad, una niña pegada a una pantalla, buscando una caricia de un hombre de 51 años. Tenemos que parar, tenemos que hacer un alto en el camino, ¿sabes? Nos tenemos que detener. Ese día cuando salí de esa escuela no pude conciliar el sueño y en otras noches tampoco, porque a los 9 años, yo no quiero decir que antes era mejor o peor, pero nuestros problemas no eran esos. No, no. Nosotros
nos podían regañar porque veníamos tarde de la escuela o no hacíamos una tarea o te tardabas más tiempo en la papelería, pero nunca había oído a una porque te niña. veían darte un besito de Ya, chiquito con tu compañera, exacto, ¿no? exacto. Y decías, pero ¿por qué haces eso? No estás en esa edad. Pero esto lo comparto porque lo escuché públicamente, porque ella lo quiso contar delante de 300 compañeros de clase y porque nos habla justamente de lo que las pantallas te dan y de lo que no te dan. Son útiles, pero el amor es lo valioso, ¿sabes? Son útiles, pero no dicen te amo, ni te abrazan, ni te dicen te creo, ni te enseñan sobre sexualidad. Entonces, lo que tú nos has venido a compartir hoy no solamente nos enriquece, siempre tu testimonio ha sido tan generoso y nos ayuda tanto y toda la labor que tú estás haciendo. Así que busquen a Rodrigo urgentemente, busquen las organizaciones de las que él nos ha hablado aquí. Aquí vamos a poner en pantalla después todas las redes sociales, todo donde se pueden encontrar esta ayuda, que siempre pediré ayuda. Todos necesitamos ayuda y una red de apoyo. Y sobre todo, como dices, gozar la sexualidad, tener una vida plena en todos los sentidos y saber que estamos hechos con esta grandeza que es extraordinario. De amar, Amar, de ¿sabes? amarnos, Y amar de mejor manera, de amar de mejor ¿sabes? manera. Porque tal vez nos amaron como pudieron nuestros padres, con sus limitaciones, con sus creencias, y nosotros hemos hecho lo mismo con nuestros hijos, pero siempre podemos amar de una mejor manera. Y es una elección en nuestra vida y hay que enseñarlo a nuestro cerebro y a nuestra alma cómo sí se puede amar de una mejor manera a nosotros y a los demás también. Entonces, gracias por este espacio de Gracias a ti amor por que hablar. nos compartes. Gracias por hablar esto con tu audiencia, compartirlo. Gracias. Sabes que aquí estamos. Te quiero mucho, te admiro y te agradezco. Y ustedes quédense con nosotros porque aquí las historias continúan y los aprendizajes también. Así de que queremos un mundo de redes sociales sin violencia y sí, con paz, con empatía, con solidaridad y con estos testimonios que nos enseñan a amarnos y amar de mejor manera. Me da mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Te quiero. Muchísimas gracias. Hasta Muchísimas pronto. Gracias.